Mucho gusto, soy Zambrano Domínguez Gabriel Isabel, pertenezco a la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, en el Cantón de Manta. Formo parte de los estudiantes de la carrera de Medicina. Estoy cursando mi primer semestre junto con la representación de la doctora Amelia Arteaga en lo que es la Cátedra de Anatomía Sistemática. Bueno, el tema que vamos a tratar será lo que es la vena yugular externa, vena yugular anterior, vena vertebral, vena cervical profunda, venas tiroideas inferiores y vena subclavia. Bueno, antes de pasar al tema en sí, tenemos que tener en claro que el aparato circulatorio constituye a la homeostasis de otros aparatos y sistemas del organismo, a través del transporte y distribución de lo que es la sangre a lo largo del cuerpo, entregando sustancias como lo son el oxígeno, nutrientes y hormonas, y también retirando sus desechos. Bueno, las venas son vasos sanguíneos de paredes finas y preparadas para soportar baja presión, a través de los cuales la sangre retorna al corazón. Estos se originan mediante pequeños ramos en las redes capilares y siguen en dirección contraria a lo que son las arterias. Bueno, lo que ya corresponde a las venas de la cabeza y del cuello, estas drenan en lo que es la vena yugular interna, en el tronco venoso brachiocefálico y en la vena subclavia. Muchas de las venas tributarias tienen calibre variable en distintos sujetos y pueden variar de forma en la que termina. Bueno, empezando con el tema, tenemos lo que es primero la vena yugular externa, que la vena yugular externa es un vaso generalmente voluminoso que recoge la sangre de la mayor parte de las paredes del cráneo, también de las regiones profundas de la cara y finalmente de los planos superficiales de la región posterior y lateral del cuello. Su origen está dado en lo que es la región parotidia, acaba en lo que es la base del cuello, donde desemboca en la vena subclavia. Bueno, para ser más detallado con lo que es su origen, como mencioné, esta vena yugular externa nace en el espesor de la parotidia, un poco inferiormente al cuello de la mandíbula, de la unión de lo que son las venas temporal superficial y de la vena maxilar. Bueno, lo que corresponde a la vena temporal superficial, este es un vaso que proviene de una red venosa que ocupa toda la extensión del cuero cabelludo. Esta desciende anteriormente a lo que es al trago y posteriormente a la articulación temporomandibular. Bueno, en este corto trayecto la vena temporal superficial se sitúa anteriormente a lo que es el nervio auriculotemporal y posteriormente a lo que es la arteria temporal superficial. La vena penetra a continuación lo que es la glándula parotidia, donde se une con la vena maxilar. La vena temporal superficial recibe colaterales de poca importancia que provienen de la región temporal, de la oreja, de la parotidia y de lo que es la articulación temporomandibular y también de lo que son los tegumentos de la cara. Bueno, ahora tenemos lo que son la vena maxilar y el plexo pterigoideo. La vena maxilar tiene su origen en lo que es la vena esfenopalatina, que es satélite de la arteria del mismo nombre. Desde su origen hasta su terminación puede adoptar dos disposiciones diferentes, una con más frecuencia que son semejantes. Bueno, una de las disposiciones conserva su individualidad propia a lo largo de todo su recorrido, y esta discurre sobre todo inferior y lateralmente a lo que es la arteria. En este caso podemos decir que las colaterales desembocan normalmente en el tronco colector, que pasa por el ojal retrocondilio, por lo general superiormente a lo que es la arteria e inferiormente a lo que es el nervio auriculotemporal. Esta se anastomosa posteriormente con lo que es la apófisis condilar de la mandíbula, con la vena temporal superficial, para formar así lo que es la vena yugular externa. Bueno, en la segunda disposición tenemos que la vena maxilar se convierte en el transcurso de su trayecto en dos plexos venosos, los cuales están anastomosados entre sí. Lo que tenemos como el primer plexo, que es el plexo venoso alveolar, y como segundo plexo, el plexo pterigoideo. Bueno, estos dos plexos están formados por las anastomosis que se unen entre sí de las venas satélites de las ramas vecinas de la arteria maxilar. Bueno, lo que corresponde al plexo alveolar está situado sobre la tuberosidad del maxilar y el plexo pterigoideo
se desarrolla en dos caras del músculo pterigoideo lateral. Cuando el plexo pterigoideo existe, la vena maxilar se reconstituye posteriormente a él. Pasa el ojal retrocondilio y termina de la misma manera en el primer caso. Bueno, lo que es la vena maxilar no drena toda la sangre en lo que es el territorio de la arteria homónima, ya que una parte de esta sangre se deriva hacia lo que es la vena facial a través del tronco alveolar. Bueno, ahora tenemos lo que es el tronco de la vena yugular externa. Desde su origen hasta su terminación, la vena yugular externa atraviesa suavemente lo que son las regiones parotidias, esternocleidomastoidea y las regiones supraclavicular. Bueno, en la región parotidia, la vena yugular externa va a descender verticalmente en lo que es en el espesor de la glándula parotidia. Se sitúa lateralmente a lo que es la vena carotidia externa y esta cruza lateralmente por el nervio facial. En el extremo inferior de la glándula, la vena se introduce en un desdoblamiento de lo que es la lámina superficial de la fascia que pasa hacia la región esternocleidomastoidea. Una vez estando en la región esternocleidomastoidea, la vena yugular externa es oblicua inferior y un poco posteriormente, casi vertical. Cruza oblicuamente lo que es el músculo esternocleidomastoideo. Bueno, en este trayecto la vena está al principio incluida en un desdoblamiento de lo que es la hoja superficial de la vaina facial del músculo y después en el tejido celular subcutáneo. Esta está cubierta por lo que es el platisma y cruza por lo que es el nervio transverso del cuello del plexo cervical. Bueno, aquí pasa profundo a lo que es en esta región, a este nervio. Luego pasamos a lo que es en la región, está además relacionada con lo que son los nódulos linfáticos cervicales, los nódulos linfáticos cervicales laterales superficiales. Bueno, ahora como última zona tenemos lo que es la fosa supraescapular, que en el trayecto de la vena yugular externa es muy corta en esta parte, ya que atraviesa primero lo que es la lámina superficial de la fascia cervical, luego lateralmente al repliegue falciforme de Dittel y después la lámina pretraqueal de la fascia cervical, inferiormente a lo que es el músculo omoioideo. Bueno, a continuación, la vena yugular externa se incurva medial e inferiormente y desemboca en lo que es la cara superior de la vena subclavia. En las proximidades de la confluencia de este tronco venoso y de la vena yugular interna, la vena yugular externa presenta generalmente dos válvulas, una en su parte media y otra en su terminación, que ambas van a ser insuficientes, que son la vena auricular posterior y la vena occipital, que son satélites de la arteria homónima. También va a recibir lo que son las venas occipitales superficiales, va a recibir también lo que son varias ramas cervicales subcutáneas, entre las cuales se distingue lo que es una vena cervical superficial posterior. Y como último va a recibir lo que son la vena de la cavidad timpánica y la vena subescapular, las cuales van a ser satélites de las arterias del mismo nombre. Bueno, terminamos con lo que es vena yugular externa. Ahora pasamos a lo que es la vena yugular anterior. Bueno, esta drena una parte de su sangre en las regiones anteriores del cuello. Se forma de la unión de lo que es en la región supraioidea de varias pequeñas venas submentonianas superficiales. Así formada, la vena yugular anterior desciende un poco lateralmente a la línea media hasta las proximidades de la escotadura yugular del esternón. A continuación se acoda en un ángulo recto y se dirige transversalmente en sentido lateral hasta su terminación en lo que es la vena subclavia. Bueno, cerca de sus orígenes, la vena yugular anterior es suprafacial, un poco inferiormente a lo que es el hueso hioides,
penetra la fascia que la envuelve y sigue siendo intrafacial, hasta el borde superior del espacio supraesternal en el cual se penetra. En este espacio, la vena yugular anterior se acoda en ángulo recto y se dirige lateralmente. En esta parte transversal de su trayecto pasa un poco profundo a lo que es el saco lateral correspondiente del espacio supraesternal. Cruza la cara profunda del músculo esternocleidomastoideo y termina también en lo que es la vena subclavia, o lo que también puede ser en lo que es la vena yugular externa. Está en relación con lo que son los nódulos linfáticos yugulares anteriores. Bueno, sus ramas colaterales, la vena yugular anterior recibe ramas provenientes de lo que son los tegumentos y músculos vecinos. En su anastomosis ya hemos indicado que la anastomosis que continúa con la vena yugular anterior son con lo que es la vena yugular interna y externa. Bueno, ahora tenemos lo que es ya la vena vertebral, que a lo largo de todo el conducto vertebral existen plexos venosos denominados plexos venosos vertebrales internos. Alrededor de la columna vertebral también existen los plexos vertebrales externos, que las apófisis transversas dividen en plexo anterior y plexo posterior. En el cuello, el plexo vertebral externo posterior está especialmente desarrollado en el espacio comprendido entre lo que es el hueso occipital y el hueso atlas, donde adopta el nombre de plexo venoso suboccipital. Este plexo venoso suboccipital está anastomosado por una parte con lo que son los plexos venosos vertebrales internos y los senos de la dura madre, y por otra parte por lo que es la red subcutánea, donde su origen principal son las venas vertebrales y cervicales profundas. Bueno, las venas vertebrales y cervicales profundas son las principales vías de drenaje de los plexos venosos vertebrales internos y externos de la región cervical. La vena vertebral es una vena generalmente única, satélite de la porción cervical de la arteria vertebral. En su origen y su trayecto, relaciones y terminación, tenemos que se forma a partir de lo que es la unión de varias vénulas que provienen de lo que es el plexo suboccipital. También de lo que es la vena condilia posterior, de la vena emisaria mastoidea y de los músculos de la nuca. Desde su origen, la vena vertebral alcanza oblicuamente el agujero transverso del atlas, recurriendo a lo largo del lado superior de la arteria vertebral. Seguidamente, esta va a descender a través de lo que son los agujeros transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, lateralmente a lo que es el tronco arterial, que a su vez es anterior al nervio vertebral. Al emerger del agujero de la sexta vértebra cervical, la vena se dirige en sentido anterior e inferior y se sitúa anteriormente a la arteria. Pasa con ella anteriormente al ganglio cérvico-torácico del tronco simpático y posteriormente al arco del conducto torácico en el lado izquierdo. Raramente es anterior a este conducto. Y finalmente esta desemboca en lo que es la vena brachiocefálica inferior y posterior a la vena yugular interna. Bueno, tenemos en sus ramas colaterales que esta va a recibir las venas provenientes de lo que son los plexos vertebrales externos anterior y posterior, también lo que son los ramos espinales provenientes del plexo venoso vertebral interno y lo que es también la vena vertebral anterior, o también llamada vena cervical ascendente, y la vena vertebral accesoria. Estos dos últimos vasos son satélites de la arteria cervical ascendente y vertebral. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la vena cervical profunda. Ya, esta vena cervical profunda es extravertebral y está situada profundamente a lo que es la nuca. En su origen, desde su origen que comienza en la confluencia
occipito vertebral, la vena cervical profunda se dirige primero oblicuamente en sentido inferior y medial, posteriormente a lo que es el músculo oblicuo inferior de la cabeza, hasta lo que es la apófisis espinosa del axis, donde se anastomosa con la del lado opuesto. Después esta desciende oblicuamente en sentido inferior y lateral entre lo que son los músculos semiespinosos de la cabeza y transverso espinoso, hasta lo que es la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. La vena se inclina entonces anterior e inferiormente, pasa entre las apófisis transversas de la séptima vértebra cervical y la primera costilla, y esta luego termina en lo que es la vena brachiocefálica, inferiormente a la vena vertebral. Las ramas colaterales que ésta recibe va a ser un gran número de venas de los músculos de la nuca. Su anastomosis la da la vena cervical profunda, que comunica superiormente con la circulación venosa intracraneal, y mediante las venas occipitales con la vena yugular interna y externa, a nivel de cada agujero intravertebral. Esta va a estar anastomosada con lo que es la vena vertebral y con lo que son los plexos vertebrales internos. Ahora tenemos lo que es las venas tiroides inferiores. Bueno, estas nacen en un número variable de porción inferior a la glándula tiroides. Descienden anteriormente a lo que es la tráquea y se anastomosan entre sí. Luego estas se reúnen finalmente en uno o dos troncos principales que desembocan en la vena brachiocefálica izquierda. Bueno, como última vena de este tema tenemos lo que es la vena subclavia, que esta es continuación de lo que es la vena axilar. Esta se une a la vena yugular interna para constituir lo que es la vena brachiocefálica del lado correspondiente. Se origina anteriormente a lo que es la arteria subclavia, frente al borde inferior del músculo subclavio, y termina posteriormente a lo que es la articulación esternoclavicular. Desde su origen hasta su terminación, la vena subclavia se dirige casi transversalmente de lateral a medial, pasando sobre la primera costilla, anteriormente al tubérculo del músculo escaleno anterior. Se corresponde anteriormente con lo que es el músculo subescapular y con la clavícula. Bueno, posteriormente lo hace primero con lo que es la arteria subclavia, de la que está separada en su parte media por lo que es el músculo escaleno anterior, y después con la cápsula pleural por medio de la fascia endotorácica. Medialmente, con los músculos escalenos, pasan entre la vena y la arteria. A la derecha los nervios vago y frénico y el asa subclavia. A la izquierda solo con lo que es el nervio frénico y el asa subclavia. Muchas gracias.